Señor Jesús, Gracias, Padre. ante tu presencia Sí, estamos, Padre bendito. elevando nuestra oración a un Así Dios es, grande y Padre. poderoso, con la fe, con la confianza de que el Señor está con nosotros. Él es grande y poderoso, y en esta hora pido la presencia de tu Santo Espíritu para que seas tú ministrando nuestra vida. Te lo pedimos en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén, amén y amén. Amén. Pueden tomar asiento. Go ahead and have a seat, please. Vamos a dar inicio a la palabra de Dios. We're going to begin the Word of God this morning. Tenemos un tema muy hermoso. We have a very special theme this morning. Los demonios se sujetan en el nombre de Jesús. The Amén. demons holding on it in the name of Poderoso es el Señor. Jesus. Texto bíblico Lucas 10, 17 al 20. Our biblical text will be in Luke chapter 10, verse 7 through 20. La palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice así: volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. We're going to be reading the Word of God this morning in the name of Jesus, in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. And it says, The 70 returned with joy, saying, Lord, even the demons are in subject to us in your name. Y les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. And he said to them, I was watching Satan fall from heaven like lightning. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Behold, I have given you authority to tread on serpents and scorpions and all over the power of the enemy, and nothing will injure you. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestro nombre están escritos en el cielo, en los cielos. Nevertheless, do not rejoice in this, that the spirits are subject to you, but rejoice that your names are recorded in heaven. Amén. La palabra del Señor es muy hermosa. The word of the God is so beautiful. Los demonios se sujetaban en el nombre de Jesús. All demons are subject in the name of God. Aquellos hombres que servían a Jesús All those eran hombres de guerra en la milicia del Señor. The army of God is conformed by a militia, ready to give everything in the spiritual war with the backing of our God. Ahora tenemos una congregación Now we have a congregation con hombres y mujeres with men and women que debemos de tener el conocimiento that we must have that knowledge de lo que es una vida espiritual. that what's a spiritual life. Porque nosotros no tenemos luchas contra carne ni contra sangre, Because our battles are not with flesh, it's with the spirits. sino con toda potestad de las tinieblas. It's against Satan. El ejército de Dios está conformado por una milicia dispuesta a entregar todo en la guerra espiritual. Amén. The army of God is conformed by a militia, ready to give everything in the spiritual war with the backing of our God. Con el respaldo de nuestro Señor Jesucristo. And God backing us. Gloria a Dios. Eso es lo que a nosotros nos hace fuertes. That's what makes us strong, Saber que no estamos solos. to know that we're not alone. Pero cuando el hombre entiende que no está solo, But when the men and women know that they're not by themselves, es porque está viviendo en la obediencia al Señor. that's because we're being obedient to God. Esta mañana vamos a hablar de las normas que el cristiano verdadero debe de tener arraigadas para enfrentar con valentía la guerra espiritual que libramos hoy en día. This morning we're going to talk about the rules that a true Christian must have in great to face with courage the spiritual warfare that we are waging today. Porque muchas veces
because many times mucho cristiano there's a lot of Christians. entendemos que Dios es grande y poderoso, We understand that God is, pero no somos capaces de entender but sometimes we don't have the el por capacity qué to no understand podemos obedecer a the Dios. reasons why we can't be obedient to God. Lo que nosotros vivimos es una lucha espiritual. What we live is a spiritual battle. Pablo dijo que pertenecemos a una milicia Paul said that we live in a militia en la cual nosotros in which debemos de tener una formación para poder resistir al enemigo. we must have a formation in order for us to battle Satan. Un ejército no puede ir a pelear An army cannot go fight si no tiene el conocimiento if you don't have the knowledge de quién es el enemigo, who is your enemy. pero el cristiano sí sabe But as Christians, we know who quién it es el is, enemigo. who is our enemy. Lamentablemente sabemos, pero no le conocemos. Unfortunately, we know, but we don't put our effort to repent him. Y es eso lo que le está permitiendo al diablo tomar autoridad And that's what we're allowing Satan to have authority in our life sobre los hijos de Dios. over us Christians. Porque si nosotros tuviéramos conocimiento de toda estrategia diabólica y satánica, Because if we were to have the knowledge of what Satan wants to do against us, tuviéramos el conocimiento que tenemos que prepararlos como guerreros del ejército del Señor. we would have the knowledge and prepare ourselves for that war. Sometiéndonos en la totalidad al Señor, podemos solamente cuando nos rendimos a Dios, sometiéndonos en la totalidad de nuestro ser y consagrados a Él, nos apoya en autoridad espiritual. Only when we surrender to God, submitting ourselves in the totality of our being and consecrated to Him, does He support us in spiritual authority. O sea, en esa entrega, en ese momento en el que usted habla al Señor, que ora, que lee la Escritura, va a encontrar que hay alguien que está respaldando su vida como hijo de Dios. Only in the moment that we read the scriptures are we able to surrender to God and understand the Word of God. No es lo mismo, hermanos, ir a la iglesia It's not the same just to go to church y recibir una oración and receive a prayer como tener el conocimiento que ahora tenemos un enemigo. like to have the knowledge that we have an enemy. El enemigo no duerme, The enemy doesn't sleep. pero el cristiano sí duerme. But unfortunately, as Christians, we No do está sleep. velando ni orando. We are not praying. Y es donde el diablo toma control de la vida del hombre. That's where Satan takes advantage and takes control of humanity. El apóstol Santiago lo explicó de una manera contundente al escribir en el libro de Santiago 4, 7 y 8. Apostle James explained it in forceful ways when he wrote James chapter 4, verse 7 through 8. Someteos pues a Dios, resistid al diablo, y huirá de vosotros. Submit therefore to God, resist the devil, and he will flee from you. Acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros. Draw near to God, and he will draw near to you. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Cleanse your hands, you sinners, and purify your heart, you double-minded. Ahora bien, tenemos una lectura bíblica muy hermosa. We have a very beautiful scripture Dice, someteos pues a Dios y resistid al diablo. that says, submit therefore to God. El hombre sin el poder de Dios jamás podrá responderle al diablo. Man and woman will not be able to respond to Satan. El cristiano verdadero Only the true Christian debe de tener algo que el mundo no conoce. must have something that the world doesn't have. Principalmente
a Cristo en el corazón Sí, May amén. Christ in your heart. y la obediencia And to que be vaya por obedient. delante. Gloria. Then the Porque obedience to no one hay another. desobediente que pueda tomar las armas de la milicia del Señor. Because if we're disobedient, we're not going to be able to fight the battle. Acercaos a Dios, dice, y Él se acercará a vosotros. Draw near to God, and He will draw near to ¿De you. qué manera el hombre se puede acercar a Dios? In what way can we get close to God? Aleluya. Eso es lo que nosotros debemos de meditar y buscar la manera de acercarlos a Dios. That's what we need to meditate and get close to God. Pecadores, limpiad las manos. Cleanse your hands, you sinners. El Señor está llamando a un mundo pecador a ser limpios de pecado y de la muerte. Sí, God is amén. calling the world to come and cleanse their hands. Pero hay algo y dice, y vosotros los de doble ánimo purificad vuestros corazones. And it also says, and to purify your hearts, you Le double-minded. está hablando a una congregación It's talking to a congregation que está viviendo that's a medias, o sea, siendo un cristiano a medias. that is talking about Por eso dice Christians los de who are doble only Christian ánimo. halfway. That's why it's saying Que no estamos double-minded. capacitados o entendiendo que nosotros tenemos que llegar con una fortaleza espiritual. It's talking to those persons who are double-minded and don't have the capability to come to God Al frente de la batalla que tenemos. in order to us to fight that big battle. Porque es ahí donde el cristiano se convierte vencedor. Because that's when Christians, we become victorious. Cuando ha podido obedecer a nuestro Dios. When we're able to be obedient to God. Porque ¿cómo podemos representar y pelear la buena batalla de la fe en nombre de aquel a quien no estamos consagrados? How can we represent the good fight of faith in the name of the one to whom we are not consecrated? O sea, el que representa la milicia del Señor es porque se ha consagrado a un Dios grande y poderoso. Gloria, amén. The person that's able to win the battle is Thank you, because Aleluya. we have Jesus in front of us in order to fight that battle. Para que un cristiano pueda ejercitar la autoridad de tener una completa consagración íntegra a Dios, debe ser limpio de manos y puro de corazón. So that a Christian can exercise the authority of having a complete Gloria a Dios, consecration Señor. and surrender to God, they must be clean of hands and pure of heart. Pedimos a Dios por una congregación We ask God for a congregation de un corazón limpio, that has a clean heart, de un espíritu renovado, that has a pure spirit. o sea, una nueva criatura. Gloria a Dios, Be a new Señor. man and woman. Aleluya. Porque en la nueva criatura Because when you're a new está man la and woman, fortaleza de Dios. that's where we have the strength of God. Gloria, Señor. En la boca de los niños y de los que maman, dice su palabra, se formó la fortaleza. Because where the baby sucks and nurtures himself, that's where the strength is from God. Es ahí donde nosotros tenemos que tener la fortaleza, That's where we need to have our strength. habiendo nacido de nuevo. Only being a new man and woman. Olvídese si crucificó al hombre viejo en la cruz o a la mujer. Start forgetting who you are and crucify the men and women that you were in the past. Cuando alguien acepta a Jesucristo, está crucificando a la persona que tiene un pasado. When you become a new man and woman, that's when you crucify all your past and you become a new person. Es ahí donde nace una nueva criatura That's Que- where a new child is born, que puede that's able entender la visión por medio del Espíritu Santo. can understand where the vision is by the Holy Spirit. Si no existe en nosotros una entrega total de nuestra vida a Jesús, Él no nos puede usar.
If there is no total surrender of our life to Jesus, He cannot use us. Hay muchas personas There's a lot of people que hasta le gritan al Señor diciéndole, úsame, that yell to God and says, use me, pero con un corazón de pecado. but with a heart full of sins. Dios no usa la inmundicia ni el pecado. God will not use a heart Dios that's usa full of vasos sin. limpios God que han sido capaces de sujetarse a un Dios grande y poderoso. that have been able to subject and to serve God. Resistir es oponerse a las maquinaciones de Satanás, es rechazar la obra del enemigo. To resist is to oppose the schemes of Satan, is to reject the works of the enemy. A Satanás hay que resistirle. We must resist Satan. Bien lo decía el apóstol Santiago como acabamos de leer. Apostle James said it well as we have just read. Hay que echarlo fuera sin temor. You have to throw it out without fear. Y él huirá cuando se encuentra frente a un hombre o una mujer de Dios. He flees when he finds himself in front of a man or a woman of God. Porque no resiste el diablo la presencia de Dios en un hombre o en una mujer íntegra. Because Satan does not resist the man and woman of God. La consagración. Al iniciar el ministerio, inició una guerra espiritual. When starting a ministry, a spiritual war begins. Nosotros enfrentamos al abrir el ministerio una lucha espiritual. When we opened this ministry, we had a fight. Muchos hombres y mujeres manifestaron entusiasmo, Many men and women manifest an interest, y no es para menos. and it's not for less. Despiertan a una dimensión sobrenatural en la que antes no habían vivido. They awaken to a supernatural dimension in which before they had not lived. Todo resulta maravilloso y atrayente. Everything is wonderful and attractive. Sin embargo, However, van recibiendo su milagro y se van yendo, after receiving the miracle, they leave porque nunca pudieron ver en lo espiritual. because they never Todo el seen in the tiempo spiritual vieron con ojos eyes. carnales. All the time they saw Y voy, it. recibo mi milagro y me voy. They come, they receive the miracle, and then they leave. El Señor le dijo al pecador, God told the sinner, vete y no peques más para que otro mal peor no te llegue. go and don't sin Porque el anymore. cristiano tiene que sujetarse a la voluntad de Dios todos los días de su vida. Because as Christians, we have to follow and be subject to God every single day of our lives. El apóstol Pablo en su primera carta a su discípulo Timoteo le instruyó. Apostle Paul, in his first letters to his disciples, Timothy instructed him, Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. suffer hardship with me as a good soldier of Christ Jesus. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. No soldier in active service entangles himself in the affairs of everyday life, so that he may please the one who's enlisted him as a soldier. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Also, anyone competes as an athlete, he does not win the prize unless he competes according to the rules. Segunda de Timoteo 2, 3 al 5. It's in book 2 of Timothy, chapter 2, verses 3 to 5. Un verdadero guerrero espiritual tiene claro su compromiso con Dios. A true spiritual warrior acknowledges their commitment to God. Pero eso es en la presencia de Dios, en donde siempre debe permanecer el Hijo de Dios. That is why it is in the presence of God where they must always remain. Porque tenemos en las iglesias muchos
hijos de Dios que a la primer prueba Unfortunately, in many churches, in the first battle, dejan el camino de Dios y siguen el que habían dejado. they leave the pathway of God and continue to sin. El cristiano debe de tener una vida de oración. As Christians, we must have a life of Un prayers. guerrero espiritual que no ore simplemente es un creyente más en la guerra contra Satanás. El cristiano debe de vivir en ayuno y oración. Amén. A spiritual warrior who does not pray simply is just another believer. In the war against Satan, Christians must live in fasting and prayers. Pedimos a Dios We ask God que este cuerpo de Cristo pueda mantenerse Amén. en ayuno y oración. that for us, for our congregation, that we can continue fasting and praying. Amén. Necesitamos hombres de corazón íntegro para guardar los mandamientos de Dios y lo mismo para buscar a Dios. Amén. Men of integrity are needed to keep the commandments of God, and the same to seek God. Estos son los que se consideran bienaventurados por haber servido al Señor. Amen. Amén. These are the ones who consider themselves blessed. Los bienaventurados The son ones who are aquellos blessed are the ones que han podido that are able entender y vivir ante la presencia de Dios. are able to Amén. understand, to live, and to be in the presence of God. Usted y yo no podemos hacer frente al trabajo del diablo sino hasta que conozcamos las estrategias que utiliza Satanás y sus huestes de maldad. Amén. You and I cannot face the works of the devil, but until we know the strategies used by Satan and his host of evil. Por la razón For the only reason, de que es ahí donde el cristiano se desanima. that's where us Christians, we give up. No conoce pero ni quién le lleva el desánimo, We don't even know who brings that, mucho menos us giving quién up. lo está llevando a destruirle la vida. We don't even know who's even trying to destroy our life. Pablo, entre otras cosas, decía que una vida consagrada a Dios debe ir de la mano con un estar alerta en la palabra de Dios. Paul, among other things, said that a life consecrated to God must go hand in hand with alertness, Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros. so that no advantage would be taken by Satan to us, for are we not ignorant of his schemes? Pues no ignoramos sus maquinaciones. For we are not ignorant of his schemes. Al adversario espiritual no podemos ni debemos mirarlo de lejos, To the spiritual adversary, we cannot and should not look at it from afar, porque él se mantiene actualizado procurando cómo hacernos daño. because he keeps himself updated trying to do us harm. Hay que conocerlo para enfrentarlo. We Amén. have to know him in Gloria a order Dios. to face him. Aleluya. Usted como hijo de Dios You as Christians, es inteligente. you're smart. Cuando recibió a Cristo en su corazón, When you Él receive le dio Christ in your sabiduría, heart, Él le dio entendimiento He gave you para that que vea knowledge. el bien y el mal. Amén. Nuestro amado Salvador nos delegó en nosotros la gran comisión y para ejercerla nos dio autoridad en su nombre. Our beloved Savior delegated to us the Great Commission, and to exercise it, He gave us authority. Muchas veces oímos o leemos las Sagradas Escrituras y no tenemos la capacidad de meditar qué nos está diciendo Dios.
Many times we read this scripture, but we don't take the time to meditate what it's trying to tell us. Es importante It's very important que el Hijo de Dios that as Christians tome un tiempo para entender el propósito de Dios. take the time and to meditate what's the purpose of God. Amén. ¿Cuántas horas nos da Dios al día? How many hours does God give us per day? De esas horas no podrá separarle 10 minutos para orar, para leer la Biblia o meditar en el Señor. Out of all those many hours, do we not just take the time to meditate, to read the scriptures? El hombre está viviendo en rebelión contra Dios. Unfortunately, the men and women are against God. En esta vida, In this life, el hombre tiene un compromiso con Dios. we have to compromise to God. Dios nos dio la vida God gave us the life, y Dios nos dio la providencia para vivir. Amén. and He gave us the life in order for us to live. ¿Por qué usted tiene que afanarse si sabe que hay un Dios que no le va a dejar de esa mano de poder? Why is it that we don't want to take the time in order for us to Haga a Dios primero do God first, y Dios lo hará primicia a usted. and God will do you first? El tiempo que usted determina para el Señor The time that you determine for God es el tiempo más valioso que usted puede usar en su vida. is the most valuable time that you can use in your life. Amén. Un ejemplo, si usted usa 30 minutos para el Señor, As an example, if you use 30 minutes of your time, esos 30 minutos se pueden convertir en una vida eterna en el nombre de Jesús. those 30 minutes could be eternity. ¿O no es así? Amén. Si usted se pierde del camino del Señor, irá al infierno y es condenación eterna. Unfortunately, if you lose yourself and you stop walking with God, unfortunately, you will be going to hell. Pero si obedecemos y entregamos cierto tiempo a Dios, But if you're obedient and you find the time for God, Él dispone vida eterna en el reino del Señor. Sí, He will amén. give us eternity life in heaven. Es por eso This que is la, why. la Biblia dice This is why the Bible says que todo aquel que en Él cree no se pierde, mas tiene vida eterna. Amén. Gloria a this Dios. is where the Bible says that Aleluya. if you look for God, you will have eternal life. Porque cuando usted es iluminado por la luz de Dios, Because when you walk with the light, o Él es lámpara a sus pies, or He's light to your feet, usted no puede dar pasos equivocados y caer de la gracia de you Dios. will not give a wrong step and you will not fall from the grace of God. El que cae de la gracia de Dios es aquel The one who falls from the grace of God, que no es iluminado. that A unfortunately oscuras doesn't walk with the light. no puede caminar en un camino escabroso. You unfortunately can't walk in darkness. Porque el Señor dijo que solo hay dos caminos, Because God said there's only two ways. un camino estrecho y un camino ancho, There's a long pathway and there's a narrow pathway en el cual se determina el destino del hombre, in which it gives the destiny of the men and women. para que usted pueda regresar a la predestinación del Señor. Sí, In order amén. for you to come back to God. ¿Quién le puso un destino al hombre? Who brought destiny to men and the woman? Satanás. Satan. El hombre estaba predestinado para servir a Dios, para alabar y honrar el nombre del Señor. The man was destiny in Pero order for cuando us to el hombre serve God. entrega su heredad al diablo, él But le when pone we un give our destino. when we give our unfortunate life to Satan, then he destroys it. Ahora, ¿cuál es el destino del mundo entero? Now, what's the destiny for the whole world? El que el diablo le marcó. Sí, The one amén. that Satan marked on us. Pero nosotros estamos en la lucha de regresar a la predestinación de nuestro Dios. But we're in that continuous fight in order for us to come back to God in God's destiny. Amén. El Señor dijo a sus discípulos y a nosotros, He said to his disciples and to us en el libro de Marcos 16:17, in the book of Mark, chapter 16, verses 17 through 18. y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Echarán fuera demonios,
hablarán nuevas lenguas. These signs will accompany those who have believed in my name. They will cast out demons. They will speak with new tongues. Tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. They will pick up snakes, and if they drink a deadly poison, it will not hurt them. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. They will lay hands on the sick, and they will recover. ¿A quién fueron dadas esas promesas? Who did God give those promises? A todo aquel que en él cree y ha podido guardar los mandamientos de Dios. Amén. Gloria a Dios, Señor. And live on those mandaments. Es ahí donde se manifiesta el poder de Dios en los que pueden guardar los mandamientos de Dios. That's where the power and glory of God manifest Himself when we are obedient. Y es ahí donde usted tiene la autoridad. That's where you have the authority. Cuando nos paramos frente a un endemoniado o tenemos evidencia de un ataque directo de Satanás, le ponemos de manifiesto nuestra autoridad. When we stand in front of a demon or have evidence of a direct attack from Satan, we bring to light our authority. Porque es bíblico y dice que en su nombre echaremos fuera demonios. Because the Bible says that in God's name we will be able to reject the demons. Muchas veces Many times, los cristianos tenemos miedo cuando vemos liberaciones. as Christians, we're scared when we see liberations. ¿En dónde está el miedo? ¿En Dios o en la carne? Where's the scaredness in our flesh or Porque in no God? se ha podido volver espiritual. Because Vive en lo unfortunately we haven't been espiritual able to be y no spiritual. le tendrá temor a Satanás. In the spiritual, we're not going to be Señor. scared of Satan. ¿Saben ustedes que hay almas que le salen legiones de demonios? There's a lot of souls that a lot of demons come out of those souls. Hábleles en la carne y se van a reír de usted. Talk to them in your flesh and they're going to laugh. at you. Hábleles en el espíritu y huirán de su Talk presencia. to them in your Amén. spirit Gloria a Dios, and they will Señor. run from you. Es ahí donde se debe de mover no solo la fe, That's where our faith needs to be moved. porque muchas veces dicen es que no tiene fe. Because many times they say that he doesn't have faith. La fe sin obras es muerta. The faith without act is empty. ¿Cuál es la primera obra que tiene que hacer el hombre? Es arrepentirse de corazón. What's the first act that man and woman need to do? Tener la fe, la certeza de lo que no se espera, la convicción de lo que no se ve. Amén. Gloria a Dios. Having faith, certainty of what is expected, the conviction of what is not seen. Es ahí donde el poder de Dios trabaja. God provided it for everyone who believes. Ahorita hay un fluir del Espíritu Santo en este Gloria a lugar. Dios. Gloria a Dios. Es Aleluya. eso lo que nosotros esperamos de un Dios grande y poderoso. Amén. La presencia de Dios no se hace esperar The presence of God doesn't, y Él está aquí por la fe and en He's here Jesucristo. because of Amén. Jesus Gloria a Christ. Dios, Señor. Dios la proveyó para todo aquel que en Él cree reciba estas promesas. God provided it for everyone who believes in these promises. En esa fe, In that faith, el hombre tiene que entender y ver men and women need to understand que no solo es decir yo creo, it's not only to say I believe, sino que tomado de la mano de Dios we have to grab our hands to podemos God crecer en fe and we're able to grow y in faith podemos recibir las promesas de and we Dios. can receive God's promises. He aquí que yo les traeré, dice, les traeré sanidad y medicina y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Amén. And Gloria a I will bring Dios, to Señor. it health and healing, and I will heal them. Ese es el poder de Dios. A eso vino usted, a That's why you and recibir me came to church. la medicina que tiene el Señor, Así For us to es. receive the medicine of God. Gloria a Dios. a recibir la abundancia que Dios tiene para cada uno de nosotros. In order for us to Hay receive poder the en la blessing sangre de of Cristo God. cuando usted Amén. le conoce Aleluya. a Él. Gracias, Señor. Porque ahora usted conoce al que vive. Amén. I know who lives. En el libro
de Jeremías 33:6 está el versículo que les acabamos de leer. In the book of Jeremiah, chapter 36, verse 6, that's what we just read. Cuando el Señor prometió When God promises enviar a su Hijo amado a la to tierra. send His only Son to Él es earth, la medicina. He is Él es el our que medicine. cura nuestras dolencias. He is the one Él that es el que heals. sana nuestra vida. He's the one El que that nos heals our liberta, life. el que nos tiene de pie para estar en la lucha ante la presencia de Dios como ante la presencia de los hijos de Dios. He gives us that liberty in order for us to live with Jesus. Para eso necesitamos conocer a Dios leyendo las Sagradas Escrituras. For that we need to know God, and the only way how we're going to know Him is by reading His scriptures. Es necesario que estudiemos las Sagradas Escrituras. It is necessary that we study the scriptures. Escudriñarla es edificarnos, alimentarnos con ella. And reading it is to edify ourselves, to feed ourselves with it. ¿Cuál es el alimento del Hijo de Dios? What's our food as Christians? Esta palabra es vida. It's the scripture El because it's Señor life. dijo, el que comiere de mi carne y bebiere de mi sangre, Because heredará el reino de Dios. Amen, gloria a Dios. Because He said, if you ate from my flesh, you'll be able to receive eternity life. Y es esto, su palabra And that's what it is, His word, y el Espíritu Santo de Dios. and the Holy Spirit of God. El Señor enseñó sobre Josué, a las puertas de la entrada de la tierra prometida. God thought about Joshua at the gates of entering the promised land. Josué 1, 8 y 9 dice así: In the book of Joshua, chapter 1, verses 8 through 9 says, Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Amen. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Gloria a Dios. This book of the law shall not depart from your mouth, but you shall meditate on it day and night, so that you may be careful to do according to all. This is written in it. For then you will make your way prosperous, and then you will have success. ¿Cuántos hacemos lo que el Señor le dijo a Josué? How many of us do what He told Joshua? Es ahí en donde el pueblo de Dios calla, vive en silencio, porque no está leyendo, no está meditando. That's where us Christians, we stay silent because ¿Qué? we are not reading the scripture. ¿Qué es lo que Dios le está diciendo en el libro de la ley? Because what is God telling you in the book of the law? Pero queremos ser bendecidos o progresar en esta vida. But we want to be blessed in this life. Todo tiene un precio. Everything has a price. Y esto en el camino del Señor no es material. And unfortunately, walking with God is not material. Aquí no usamos la palabra de Dios para engañarlo. We don't use the word of God in order for us Esto to es mislead. espiritual, es verdad. This is spiritual, this is the truth. Nosotros tenemos que entender We have to understand que Dios that God wants pure hearts. corazones entregados a Él. Our hearts being given to God. En el verso 9 dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Alabado el nombre I now command you to be strong and courageous. Do not tremble or be dismayed, for the Lord your God is with you whenever you go. ¿Para quién es esta palabra tan hermosa? For who is this beautiful Para word? este pueblo que ha venido a conocer de Dios, a sustentarse. To find and to Para este reach to pueblo God. que tiene un corazón dispuesto a salir lleno del poder de la palabra de Dios. For us that we're putting our heart to God in order for us to receive from God. Cuando aprendemos el plan de Dios para nuestra vida y lo hacemos, nuestro
lo hacemos nuestro, podemos actuar con mayor contundencia. Satanás y sus demonios quedan al descubierto y aprendemos qué hacer en cada situación. When we learn God's plan for our life and we make it our own, we can act with greater force. Satan and his demons are exposed, and we learn what to do in each situation. Muchas veces Many times, ha ocurrido que hay espíritus malos en alguien there has been very bad demons on a person, y Dios lo muestra y lo llamo. and God reveals Cuando it se and he paran calls ahí los him. demonios, ¿qué hacen? And when he stands Huye, in front, no toman más posesión de the ustedes. demons flee Huyen away. They por la leave presencia de Dios. because of the presence of Porque God. Dios está con nosotros. Amén. Porque Él se mueve en este lugar. Aleluya. He's able to move in this place. Es hora de prepararnos para la batalla o para la guerra que se libra contra el mundo de las tinieblas. No solo es fuerte, sino que además demanda que estemos preparados para la buena batalla. It is time to prepare. It is time to prepare for the battle. The war being waged against the world of darkness is not only strong, but also demands that we prepare for the good fight. Porque el servirle al Señor Because to serve God, es algo it's que something, muchos no entendemos. unfortunately, not a lot of us understand. Necesita entrega, We need to necesita give amor. ourselves. We need to give Si usted no love. es capaz de amar a a sus semejantes, If you're no not able puede to hacer love your eso. brother and sister, then unfortunately you can't do that. Servirle a Dios To serve God representa sacrificio, represents Amén. sacrifice, amor, entrega. love, Y eso es lo que está haciendo falta. and that's what we're not giving out. Muchas veces Many times, nosotros vamos a las congregaciones we go to congregations, y muchos ni conocen al pastor. and many unfortunately don't even know the pastor. ¿Será ese amor para un pueblo en necesidad espiritual? Do you think that's actually a church that gives love that has a need? Todos comprendemos la palabra pastor. Pastor es aquel que cuida de un rebaño y que ve por la necesidad de ellos. We understand what the word pastor means. A pastor means that is there for you at the time of needs. Aleluya. Estos fundamentos son esenciales para obtener la victoria y la visión que Dios da a un hombre. Y en cada batalla el hombre será más que vencedor. It is fundamental and essential to obtain victory in each battle. Recuérdelo. Always remember, Y eso debe de recordarlo siempre. and that's what you need to remember La victoria always. está aguardada cuando vivimos santos para la honra y la gloria de Dios. Amen. Aleluya. Victory is assured when we live in holiness. Nosotros, Us, como hijos de Dios, as being son and daughter of God, vivimos con una esperanza. we live with El ancla de cada cristiano it's an ankle of every Christian. es Cristo. It's Christ. Y es ahí donde tenemos la promesa. That's where we have our promises. Y en esa promesa debemos de estar seguros que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida. Amén. Gloria a Dios. And in that promise, we need to be assured that our name is written in the book of the life. Porque no es lo mismo aceptar a Cristo Because it's not the same to accept Christ que vivir en la obediencia. than live in Aleluya. obedience. Cuando usted When you medite en el Señor, meditate in God, usted entenderá cuán grande es el amor de you Dios. will Gloria a understand Dios, how Señor. huge the Amén. love of God Él is. derramó su sangre por cada uno de nosotros. He Amén. gave His blood for each one of us. Y en ese derramamiento de sangre hubo perdón, remisión de pecados. Amén. And by Him giving His blood, He was able to cure our sins. Ahora, todos tenemos
el derecho como hijos de Dios de heredar el reino de los cielos. Because of that, we're able to receive the eternity life. Y no lo hereda por nombre, por guapo, porque se perfumó bien. And you're not able to receive it just because you look good and you put a good perfume. Lo heredamos porque hemos podido lavar nuestras ropas con la sangre del Cordero. Porque Él es el que prometió salvación y vida eterna. Pónganse de pie, vamos a orar. Let us stand, please. We're going to go ahead and do a prayer. Señor Jesús, extiende esa mano de poder, Padre. Tú eres grande y poderoso. Tú eres santo y verdadero. En el nombre de Jesús, pido que el fuego de Dios se derrame tocando estos cuerpos, estas mentes. Sé tú, Padre, tocando la vida de todos. En el nombre de Jesús, pido que el fuego de Dios se manifieste en cada uno de tus hijos. Señor Jesús, sé tú el que toca esos corazones cautivos, esas mentes. Sé tú sanando esos cuerpos enfermos. En el nombre de Jesús, reprendo espíritus de demonio. En el nombre de Jesús, reprendo enfermedades. En el nombre de Jesús, reprendo todo espíritu diabólico y satánico. Como reprendo todo aquello que perturbe la mente, el corazón del hombre. Porque en tu nombre declaro un pueblo bendecido, un pueblo libre por el poder de la sangre de Cristo. Santo es el Señor y poderoso para hacer milagros y señales. Ahora en el nombre de Jesús, el que ha creído y ha recibido al Señor en su corazón, créale porque su milagro está en las manos de un Dios grande. Dígale, aquí estoy, he venido por mi porción, he venido por mi milagro, he venido por mi sanidad, por mi bendición, he venido por ese poder espiritual, por esa mente libre de toda cautividad. Porque usted no sabe a lo que ha venido Dios, pero sí Él sabe la necesidad que tiene. En el nombre de Jesús, declaro sanidad en esos páncreas, en esos hígados, riñones, en esos cerebros, en esos oídos. En el nombre de Jesús, hay poder en la sangre de Cristo. La maldición se va, porque mi Dios vive, porque Él es poderoso, porque Él es santo. Y en tu nombre yo fuera de ti. En tu nombre declaro sanidad en el cuerpo de Cristo. Hay poder en tu preciosa sangre, Señor. Y ahora declaramos que el pueblo de Dios ya no es el mismo que entró por esa puerta, sino que bendecido es libre por el poder de la sangre del Cordero. Así te bendecimos, Padre, y te damos gracias en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén.